Bienvenidos a Cuadriga. Más de 70 millones de personas en el mundo huyen del hambre, de la guerra, del miedo. Esto es más del doble que hace 20 años. Muchos abandonan sus países de origen transitando rutas peligrosas y arriesgando sus vidas. En el Mediterráneo, por ejemplo, 600 personas han muerto ahogadas en lo que va de año. Italia detuvo durante días a Carola Rackete, una capitana alemana que con su barco rescató a refugiados para ponerlos a salvo. El drama de los refugiados también afecta a América Latina. Muchos migrantes, como Óscar y Valeria, mueren en su travesía hacia Estados Unidos y si llegan con vida, son detenidos y encerrados a menudo en condiciones infrahumanas. Por eso hoy nos preguntamos cómo evitar esta tragedia. Es nuestro tema en Cuadriga y estas son mis invitadas. Magdalena Benavente es abogada y socióloga guatemalteca, es asesora de políticas migratorias y miembro del Consejo para Migración de Berlín y Brandeburgo. Para Magdalena, los políticos y sus medidas migratorias inhumanas matan a personas en las fronteras. Esto podría llegar a considerarse un crimen de lesa humanidad. Ana María Álvarez es periodista costarricense, especialista en derechos humanos. Es fundadora y directora de la red de apoyo social para migrantes, Migration Hub Network. Ana María opina que es inmoral detener migrantes irregulares, dejándolos morir mientras cruzan las fronteras. Necesitamos rutas seguras y protegidas. Y Diana Luna es internacionalista mexicana y asesora de América Latina de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad. Diana sostiene que falta voluntad política para establecer vías legales para la migración. La situación se agrava con los nacionalismos y el miedo a lo que es diferente. Bienvenidas a las tres, muchas gracias por estar hoy aquí y bienvenidos naturalmente a ustedes. Ya saben que pueden escribirnos a través de nuestro correo electrónico y a través de las redes sociales durante y después del programa. Gracias por estar ahí. Bienvenidas nuevamente a las tres, muchas gracias por estar hoy aquí. Magdalena, me gustaría empezar contigo. Lo estábamos comentando, estas cifras, el número de refugiados aumenta, pero también aumenta el miedo, también aumenta el rechazo y los políticos contestan con muros y con fronteras. ¿Esto va a peor o es una exageración de los medios de comunicación y no es para tanto? Hay una discrepancia entre el discurso de cómo se habla sobre la migración y la cantidad de personas que está llegando. La verdad que si comparamos los números del 2015 para los números de ahora, la cantidad de migrantes que está llegando es mínima. Incluso, por ejemplo, la unificación familiar también se ha quedado bajo el nivel que Alemania se había propuesto para traer a personas que tienen ya familiares aquí en Alemania. El problema es, más que todo, es que se está exagerando la situación migratoria porque se está haciendo campaña política con esa y se está haciendo campaña política para la izquierda, para la derecha. Y que se están decidiendo a partir de esa política de corte de derecha, políticas migratorias que desde el 2015 para acá solo han sido cada vez más restrictivas, la cantidad de leyes que se promulgaron desde ese entonces para acá. Si puedo contar con los dedos, era 10 leyes migratorias que ha sido para empeorar la situación de los migrantes. Pues luego haremos un balance de la situación en Alemania, pero también de la situación en América Latina. Y como ya has mencionado algunas cifras, me gustaría mencionar una cifra que me parece muy relevante. Según ACNUR, la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados, los países más ricos solo acogen el 16% de los refugiados. Un tercio de los refugiados se encuentra acogida en los países más pobres. ¿Es esto justo? Bueno, por supuesto que no es justo y además es un reflejo del sistema tan quebrado que tenemos en este momento. O sea, la misma Angela Merkel, vamos a ver, trató desde el inicio de 2015 de la repartición de refugiados entre Europa y creo que lo que estamos viviendo es una crisis de solidaridad, básicamente, ¿no? O sea, porque los números en Europa no se comparan con los que están en Turquía, en el Líbano o en Jordania o incluso en África mismo. Entonces, vamos, o sea, aquí hay dos cosas. Uno, una crisis de solidaridad y la otra, una crisis de exageración, porque también tenemos que dejar de caer en la campaña que tiene la derecha muy propiamente. O sea, ¿de dónde vienen? ¿Cuáles son los países que están impulsando esta agenda? Países que no tienen casi que migrantes, como los del este.
Entonces, pues sí, efectivamente no es justo y creo que lo estamos viendo en este momento, ¿no? Porque efectivamente estamos viendo solamente una puntita de lo que realmente es. Ayer hubo un strike en Libia donde se mataron a 40 personas en un campo de refugiados. De eso no estamos hablando hoy, estamos hablando de lo que está pasando en las fronteras con Italia, ¿no? Estáis hablando ya de crisis de solidaridad, de sentimientos también. Me gustaría seguir con cifras, porque creo que es la manera quizás más certera de acercarse a la situación. Porque decías la punta del iceberg, 1 de cada 45 migrantes que cruzan el Mediterráneo mueren en la travesía. Esta cifra ha ido en aumento a lo largo de los años. Tú hablabas, en realidad, a las 3, de que faltan rutas legales para los migrantes. La pregunta es, ¿por qué ningún gobierno se decide a implementar esas rutas legales? ¿Temen el efecto llamada? Diana, ¿esa es la principal argumentación o por qué no se lleva a cabo? Todo tiene mucho que ver con la política común de asilo de la Unión Europea. Entonces, no basta con que un país quiera tener sus propias políticas, sino que tiene que haber un consenso. Y este consenso no lo ha habido. Entonces, mientras eso no exista, se mostró que el sistema de Dublín fracasó. Y están países como España, Italia y Grecia, que están en la costa, que son los que están recibiendo a los refugiados, que después es la pregunta cómo está la repartición. Y entonces realmente estamos viendo que la situación migratoria está definiendo a la Unión Europea y no se está poniendo de acuerdo. Y mientras eso no siga, mientras ellos no se pongan de acuerdo y busquen una solución, vamos lamentablemente seguir viendo estos casos. Falta de políticas globales y políticas comunitarias. Europa no se pone de acuerdo. Comentabas los países de la costa. Si volvemos a Alemania, Magdalena, porque tú eres especialista, trabajas en ese campo y has visto cómo se han implementado esas leyes migratorias durante los últimos años. Evidentemente, Alemania no tiene coste y, sin embargo, ha recibido más de 1 millón de migrantes refugiados en los últimos años, desde el 2015. Hace 3 años, en un programa aquí, no fue conmigo, fue con mi compañera, dijiste que Alemania no estaba al límite, como dice, por ejemplo, dicen los partidos de derecha en este país, pero que hacían falta políticas integradoras. Era fundamental precisamente para no alimentar esa sensación de miedo y de rechazo de los refugiados, de los migrantes. Se han llevado adelante, ya has dicho antes que se han llevado adelante muchas políticas migratorias. Tu balance no parecía muy positivo. Sí, las políticas migratorias se han concentrado en expulsiones y en restricciones. Y las políticas migratorias no se han concentrado en lo que es necesario en sus políticas de integración, que para utilizar las palabras que usa el gobierno, yo diría políticas de participación, que es una manera más correcta de denominarla. En aquel entonces, en el 2015, no llegaron 1 millón de personas a Alemania, fueron menos, y además hubo registros dobles, hubo personas que ya al final no se quedaron en Alemania, sino siguieron. Y a los números de los que estamos hablando ahora, la verdad que Alemania tendría mucha más capacidad para recibir a más personas. Uno de los problemas de los que hay mucho rechazo en la sociedad alemana también, acogiendo a más migrantes. No sería... Lo que pasa es que se le ha dado mucho espacio también en los medios al discurso de derechas y a la AfD, ¿no? Y entonces, pero si vemos, por ejemplo, la sociedad civil está muy solidarizada y hay muchas iniciativas de apoyo y por ejemplo, la capitana Carola Rackete, ella no está sola, ella tiene una organización atrás de ella que la está apoyando y que cuando la metieron presa en Italia se movilizaron y se juntó inmediatamente una cantidad significativa de dinero de apoyo. 1 millón. De apoyo para ella. Entonces, pero yo sí creo que hay que no todas las políticas de integración han sido malas. Los números dicen que el 30% de los migrantes, más bien de los refugiados que llegaron desde 2015, tienen un trabajo. Esas son muy buenas noticias porque los pronósticos eran que iban a ser mucho menos. Entonces, si está el nacionalismo y la extrema derecha diciendo que vienen a hacer aquí los refugiados, pues ahí están las cifras. Vienen aquí buscando una perspectiva. La mayoría de ellos quieren trabajar y lo está haciendo. El gobierno sí está fallando. Aquí hay un problema en el sistema.
Las solicitudes de asilo, mientras se trabajan las solicitudes de asilo en la oficina de refugiados, tarda más o menos, depende del país en el que la persona venga, de 1 año a 2 años. Durante ese tiempo, la persona puede trabajar. Tiene un papel que le permite trabajar, ¿no? Es la mejor forma de integrarse en la sociedad. Sí, pero ahora viene el problema. Si la solicitud de asilo no tiene un resultado positivo, el permiso de trabajo se terminó completamente. Y entonces tenemos que dentro de ese 30% del que tú estás hablando, una gran cantidad va a perder su trabajo si es que todavía está en el proceso de asilo, y cuando termine el proceso de asilo ya no va a poder seguir trabajando. Y tenemos la otra gran cantidad que está en un limbo jurídico que se llama duldum, no sé cómo se llama, tolerancia, sí. Que sería tolerancia, que no pueden trabajar y no pensemos la integración, mejor dicho, la participación, no solo desde el punto de vista de trabajo, claro, que no es un solo factor es muy eso. importante, Claro. que te doy Pero de la entrada. razón, muy importante, pero, por ejemplo, escuelas, Claro. educación, Jardín de niños, todo eso, ¿no? Entonces, ¿estarías de acuerdo, Ana, en que decía Magdalena que lo que se ha hecho en los últimos años es acelerar los procesos de deportación, de expulsión, que eso es un error por parte del gobierno? Por supuesto, y especialmente porque sí, y no tenemos que dejar de ver que el tema de integración es meramente económico, y ahí es donde el sistema también está fallando. Yo no veo ese 30% integrado desde un punto de vista de trabajos, porque están haciendo trabajos, pero ¿qué tipo de trabajos están haciendo? No estoy hablando de que los mini jobs en el caso de Alemania sea algo negativo, Son trabajos totalmente precarios. lo contrario, pero no están trabajando en su especialidad. Y esa es la parte de inclusión que todavía no hemos llegado. Está trabajando bajo su nivel potencial. de cualificación. Bueno, pero es Exacto. que los procesos de integración, estamos hablando de 2015, son menos de 4 años. O sea, si Bueno, pero en vemos 4 años estamos hablando de que Alemania recibió, si hablamos específicamente de los sirios, porque aquí, digamos, estamos hablando de 2 cosas. Estamos hablando de los africanos, que muchos de ellos son los que están siendo expulsados, y ellos son los cuyos tiempos de proceso de asilo están durando de ahí de 2 años a 3 años, eso, ¿verdad? Aprenden alemán, los de Afganistán también aprenden alemán, comienzan a trabajar y de un pronto a otro tienen que irse a otro país con el conocimiento. ¿Y por qué les alemán. expulsan? Porque se supone que en sus países hay Porque ya nuevamente hemos paz tenido y- políticas internas que han ido cambiando y que han ido declarando ciertos países como a salvo, ¿no? Entonces, Seguros. como seguros, ¿no? Entonces los envían de vuelta, y solamente se están dejando aquellos que van de acuerdo a la terminología de refugiado. Entonces, en este caso, los sirios, que fueron los que llegaron en el 2015, ellos sí están completando este proceso de integración tal cual, porque ellos tienen protección, porque su país todavía está en peligro y está en guerra. Entonces, sí tenemos que hacer una Sí, es diferencia que tiene muy clara. mucho que No, ver. y del Pues Estado. vamos, Claro, quiero hacer claro. un pequeño paréntesis y sacar un poco el foco de Alemania, porque el tema de los refugiados es algo que afecta al mundo entero, y la política de refugiados polariza cada vez más a Europa y al mundo. Están los que ayudan y para ello arriesgan incluso su vida, lo comentaba Magdalena, Carola Rackete, y están los que combaten a los refugiados por todos los medios. El reciente ejemplo de Sea-Watch tiene una protagonista y un claro antagonista, como en las mejores películas de Hollywood. Vean. A Matteo Salvini, ministro de Interior italiano, lo conocen en su país como Il Capitano, un apodo que no se lo debe a su amor por el mar, sino a su rígida política migratoria. Quien realmente es capitana es Carola Rackete, la ayudante humanitaria alemana. Muchos la consideran una heroína. Hace 2 semanas decidió llevar a 53 refugiados hasta tierra firme a bordo del Sea-Watch 3. Pese a la prohibición del gobierno, el sábado decidió entrar con su barco al puerto de la isla italiana de Lampedusa. Declaramos el estado de emergencia porque la situación psicológica y humanitaria a bordo se había deteriorado hasta tal punto que ya no podía garantizar la seguridad de los refugiados. La capitana fue detenida durante 2 días por ingresar ilegalmente en el puerto y porque su barco chocó con una patrulla de la Guardia de Fronteras. Para Salvini, Rackete debería pasar años entre rejas. Fue un acto criminal, un acto de guerra. Carola Rackete, heroína o villana.
Evidentemente para unos heroína, para otros villana, por lo menos desde el punto de vista de Salvini. Diana, mi pregunta, ¿representan Salvini y Rackete esta Europa dividida de la que hablábamos, la que quiere cerrar fronteras, que son por el momento la mayoría de los gobiernos? Lo digo porque hemos visto el ejemplo, ningún país costero abrió sus puertos durante 10-12 días a este barco que anduvo deambulando como tantos otros que en el Mediterráneo están intentando salvar vidas. Es decir, que al final se le echa un poco la culpa a Italia, pero tampoco es que los demás se retraten y digan, acogemos nosotros a esos migrantes, ¿no? Sí, realmente a Italia se la ha dejado sola en este problema. Y no solo a Italia, a Grecia, Malta también y España. En este caso, el ejemplo de estas dos figuras representan muy bien lo que es Europa. Tenemos a Salvini, que representa este nacionalismo exacerbado, la extrema derecha, que por cierto le fue muy bien después de todo esto. Subió hasta 1% de puntos, tiene el 37% de popular y en cualquier momento podría romper la coalición y volver, ya podría romper la coalición y gobernar solo. Y por otro lado tenemos a esta activista que por una decisión ética decide traer el barco a los puertos y realmente vemos ahí que esto es lo que es Europa, el deber ser y lo que unos dicen que es el Estado de Derecho. Entonces, realmente al final también estamos en una situación difícil porque todo el mundo sabe lo que moralmente no está de acuerdo, pero ¿quién está dispuesto a hacer estas reformas políticas en el aspecto de asilo, pero también en el aspecto de migración? Las reformas que se han hecho, de hecho, han sido un poco outsourcing, se le ha dejado a Libia ahora mismo el salvamento de las vidas en el Mediterráneo. ¿Por qué se deja o se delega la responsabilidad en Libia y se deja solo a países como Italia, Malta, Grecia, como decía? Bueno, porque Italia, como bien lo dijiste, Diana, o sea, está en una situación geográfica que no le sirve a nadie y que no la está viviendo el norte de Europa ni Alemania tampoco. Entonces, precisamente, países como Alemania y países del norte, del centro de Europa están dependiendo literalmente de las zonas costeras y pues obviamente tener acuerdos con Libia, que sabemos que es un país que en este momento, desde un punto de vista de derechos humanos, es totalmente fallido y además un país del cual creo que no debería la Unión Europea tener la moral de tener ningún tipo de acuerdo con Libia para sostener a los migrantes que vienen acá. Entonces, pues nada, o sea, es totalmente lamentable y efectivamente lo que están haciendo es reteniendo a los migrantes a venir a Europa. No olvidemos que Alemania se convirtió en los últimos años en el segundo país más buscado por migrantes después de Estados Unidos. Eso ha cambiado muchísimo y lo que está haciendo países como Alemania simplemente es una fortaleza con los países del sur para que no entren más migrantes. Y se está externalizando, o sea, se externalizan las fronteras están siendo puestas cada vez más lejos. En Libia se está colaborando con milicias. El control, si se están quebrantando derechos humanos de las personas, está completamente afuera de la jurisdicción de la Unión Europea. Ellos dejan que otros hagan el trabajo sucio por ellos y salen de todo. ¿Y esto por qué? Porque no han logrado llegar a un acuerdo entre los 28. A partir de la construcción de la Unión Europea, con las diferentes responsabilidades, competencias. Sí, competencias. La competencia de migración es una competencia que no está completamente en manos de la Comisión Europea, de la Unión Europea, sino que está como los Estados miembros. Desmenuzada. Parte tiene los Estados miembros, parte tiene la Unión Europea. Y lo que está pasando ahora es de que en lo que se logran poner de acuerdo es en externalizar y en hacer tratos con Turquía o con Libia o con otros países africanos. Pero si vemos lo que está adentro, ¿no? lo que realmente se llamaría como políticas de migración, no existe una política de migración europea. No hay ningún europea. país, entonces, no existe, en la Unión Europea que sea existe. líder. Quiero decir, sabemos que los países del este de Europa son los que más se han parapetado y los más críticos cada vez que se habla de buscar cuota de refugiados, que se ha hablado muchas veces, ¿no? En Pero función Alemania del PIB. tampoco está de acuerdo. Alemania tampoco no hay ninguna política migratoria en Europa que sea una base referencial. Lo más chistoso del todo es que esto ya llegó a un punto muy hipócrita. Porque hace muy poco todos los países firmaron el Pacto Global de las Naciones Unidas, de los cuales en Europa solamente Italia y Austria, bueno, algunos países se abstenieron, con Australia y con Estados Unidos
no nos sorprendamos de lo que está pasando hoy en día, pero Alemania lo firmó y lo apoyó. Incluso Merkel se lo puso como su, exactamente, como su bandera ahí. Ella era la que estaba apoyando más el pacto. Exactamente, que incluso el pacto lo que dicen varias cosas, tampoco es legal en el sentido que los países lo tienen que aplicar como tal, pero al apoyar y al definir que efectivamente una de las cosas más importantes que tenemos que cuidar en este momento son las rutas para que los migrantes puedan atravesar sin peligro. Y rescatar y aquí lo estamos, en el mar. Y aquí estamos viendo. ¿Están solas las ONGs ahora mismo, digamos, en el Mediterráneo porque el mayor temor de los refugiados o de los que logran llegar o acercarse a las costas europeas suele ser que los devuelvan a Libia? Porque los campos de refugiados o centros de detención que llaman ahí son realmente, los reportajes que llegan son de situaciones infrahumanas que uno se pregunta cómo la Unión Europea permite. No solo están solas las organizaciones, el apoyo está siendo criminalizado. En Alemania hay una ley, por ejemplo, que va a entrar en vigor si es que pasa por el último proceso legislativo, va a entrar en vigor que criminaliza cualquier intervención que evite una expulsión. O sea que si cualquiera de nosotros que en algún momento en un proceso de expulsión apoya a alguien, va a ser criminalizado. En Hungría ya existe eso, y por cierto. En varios países de la Unión Europea la migración está siendo criminalizada, y no solo, sino también las personas que apoyan. Y la otra cosa es el financiamiento de las organizaciones de migración que antes del 2015... ya se le redujo el dinero. Durante el 2015 se repartió un poquito de dinero y luego ahora se redujo otra vez. Y pero no solamente se redujo completamente, va hacia eliminarse. Porque ya lo vimos ahorita, en el anuncio de lo que se va a presupuestar para el próximo año, no está el tema. No está el tema. Entonces, creo que no solamente están solas, creo que hay un peligro muy grande de que incluso la sociedad civil tiene solamente las organizaciones para actuar. Hay dos formas de empezar a cambiar este escenario tan difícil que es muy complejo. Una forma muy sencilla es empezar a darle más recursos a Frontex. Sí, existen fronteras, este es el mundo que tal vez no les parece a muchos, pero existen fronteras y es importante tener fronteras seguras. Lo estamos viendo también en el caso entre Estados Unidos y México. Entonces, es importante también que que la Unión Europea diga, tenemos que asegurar nuestras fronteras, y otra posibilidad también es que la Unión Europea no solo deje estas iniciativas privadas porque ahorita todo el mundo el que rescata en el Medio Oriente son filantrópicos casi, gente que se une y compra un barco y lo hace por sociedad civil. Y ahí yo veo una tarea muy importante de la Unión Europea, decir, nosotros tenemos que, es parte de nuestra moral. Pero ya se ha reforzado Frontex y veo a Magdalena que dice que sí, no. Frontex, si hay dinero, se ha tirado dinero por la ventana, se le ha dado a Frontex. Lo que ahora se le denomina como medidas para combatir las razones de la migración son medidas que están dirigidas al control de fronteras. ¿Qué tienen que ser las dos? No, pero es que el control de fronteras lo estamos viendo y lo hemos visto durante las últimas décadas. No funciona, no está funcionando. Y si lo repensemos el sistema. La idea del control de fronteras es un monstruo que se come el dinero, ¿no? O sea, la militarización de las... Porque entonces propones que no abrir las fronteras de un día para otro. La propuesta es, no de un día para otro, la propuesta es liberalizar las fronteras y crear la posibilidad de que haya flujo de personas de manera más libre. Tenemos ejemplos. La Unión Europea misma es un ejemplo de que el quitar el control de fronteras solo crea beneficios. El hecho de que dentro de la Unión Europea, o sea, que es posible, el hecho de que dentro de la Unión Europea... Estados Unidos es la unión más exitosa que existe hasta el día de hoy. Por favor, eso me permite ya hacer el próximo puente, porque me gustaría que habláramos también de América Latina, evidentemente, porque nuestro público está ahí. Hay política migratoria exitosa, algo que Europa puede aprender a América Latina en políticas migratorias? Ni desde mi punto de vista, en ningún lado, jamás. No aprendan de América Latina ni aprendan de Europa. Vamos a ver. América Latina en este momento es donde debería estar el foco. Los números de Europa son risibles comparados con lo que está lidiando el día de Latinoamérica.
¿Cuánto se está lidiando en este momento Colombia de Venezuela? Eso no lo estamos hablando hoy. Sí. En este momento México necesita apoyo. México, Estados Unidos, con sus acuerdos, lo están dejando literalmente solo con todo el Triángulo del Norte. Entonces, veamos números y veamos cifras y dónde realmente, si tenemos que hablar de alguna crisis, dónde realmente está la crisis de migrantes. Aquí es una crisis literal, meramente política. Ajá, pues muy bien, porque ahí quisiera hablar también del papel de los medios de comunicación. Lo que está claro es que los medios cumplen también su función de cuarto poder, sus reportajes, sus denuncias, pero sobre todo sus imágenes hacen cada vez más difícil a los políticos tomar medidas drásticas en políticas migratorias. ¿Es cierto esto o nos hacemos cada vez más inmunes a esas imágenes tan dolorosas? Vean. Esta foto dio la vuelta al mundo. Los cuerpos ahogados de Óscar Martínez y su hija Angie Valeria, de casi 2 años de edad, fueron arrastrados hasta la orilla del río Bravo. Ambos llegaron desde El Salvador con el fin de alcanzar Estados Unidos, pero como tantos otros, no lo lograron. Desde su casa, Rosa Ramírez, la madre de Óscar, se aferra a los recuerdos familiares. El último mensaje que me mandó el sábado me puso de que mamá, te amo, me puso. Cuídense, nosotros aquí estamos bien. Yo cuando leí ese mensaje, no sé, a mí me dieron ganas de llorar porque yo lo sentí como que si fue una despedida. Pero aunque padre e hija hubieran conseguido cruzar a Estados Unidos, sus posibilidades allí habrían sido escasas. La policía fronteriza y las milicias de ultraderecha persiguen como nunca a los inmigrantes. Decenas de miles se encuentran detenidos en cárceles o campos de internamiento. Hombres, mujeres y niños, casi nadie consigue quedarse de forma legal. Se trata de gente increíblemente mala. No son personas, son animales, y los expulsamos de nuestro país a un ritmo nunca visto. ¿El sueño americano ya no es para todo el mundo? Diana, ¿contribuyen esas imágenes tan dolorosas que hemos visto a conmover la opinión pública, a cambiar políticas, o realmente, como decía antes, somos inmunes ya a esas imágenes porque estamos demasiado habituados a verlas? Estamos hablando de que lo que pasó realmente conmovió a México. O sea, estas imágenes sí han hecho a muchas personas de la sociedad pensar qué tipo de migración, qué tipo de políticas de migración estamos viendo. Este es un muy buen momento para que México se empiece a definir como un país de migrantes. Porque Centroamérica siempre ha sido nuestra región vecina y creo que hay un espacio y hay oportunidades para emplear a migrantes centroamericanos mientras ellos van rumbo a Estados Unidos o si ellos deciden quedarse en México, pero tiene que ser de una forma ordenada, porque México está en una situación muy frágil, con un crecimiento menos del 1.6%, una situación de inseguridad terrible. Y unas relaciones bilaterales con Estados Unidos que no son las mejores en estos momentos. Y el comercio con Estados Unidos siempre va a ser la prioridad de México. El 85% del comercio de México es con Estados Unidos. Entonces, es una situación muy difícil y creo que hemos visto cómo organizaciones internacionales apoyan en el caso de Líbano, Jordania. Pues ese es el momento para que, como tú dijiste, se apoye a México, pero también lo tengo que decir, es importante un enfoque integral, un enfoque en el que creemos oportunidades en Centroamérica, en Guatemala, en todo el Triángulo del Norte, porque por favor, en todo este debate, ¿cuándo se le ha cuestionado a los presidentes de Centroamérica qué han hecho para promover políticas creadoras de empleo y demás y de oportunidades en sus países? Eso lo vamos a tocar. Quiero seguir en el tema de Óscar y Valeria, porque ellos no han logrado cruzar y llegar a Estados Unidos, pero muchos que logran cruzar. Cuando hablaba antes de 70 millones, más de la mitad son niños de refugiados en el mundo, desplazados. Estos que logran cruzar muchas veces llegan a esos centros de acogida en donde la situación en Estados Unidos, estamos hablando del primer mundo, uno de los países más ricos del mundo, la situación por lo visto es realmente insalubre, es infrahumana. ¿Por qué? Porque hay una agenda. O sea, no, es imposible pensar que un país como Estados Unidos no pueda y no logre logísticamente acoger a esta gente en las fronteras. Es imposible. ¿Esto es solamente culpa de Trump? ¿Era antes así igual y no lo sabíamos? Con Obama era igual, nada más que no pasaba en las noticias. Era igual, lo único, vamos a ver,
desde el 2012 que hubo como el pico más grande de los menores. 14 de los menores. De los menores, exacto, 2012, 2014 exactamente, que incluye en que entonces estaba Peña Nieto y que hizo también otro acuerdo con Obama. Sí, efectivamente también iban a centros de detención, pero el proceso migratorio dentro de Estados Unidos era un poquito diferente, ¿no? Son 72 horas lo máximo que se espera para resolver si efectivamente son acogidos como solicitantes de asilo o no. Están mucho más tiempo antes allí. lo que hacía era que extendían el tiempo porque muchos de estos menores cumplían 18 años en 3 años y tal y tal y tal. Entonces cuando cumplían 18 los deportaban, ¿no? Entonces el proceso iba más largo, pero podía movilizarse por otros lados en Estados Unidos. Ahora lo que están haciendo es dejándolos en centros de detención, que lo que se les está culpando a Trump es que se están convirtiendo en campamentos de concentración. Porque las situaciones infrahumanas recordemos la caravana que llegó en noviembre, ¿no? De octubre, noviembre a los Estados Unidos, bueno, a la frontera con México. Entonces, muchos de estos niños se les separaron de sus padres, están solos. Y ese es el tema de lo que está pasando, la diferencia de lo que pasaba antes con Obama. No estoy diciendo que era mejor ni peor, No se les separaban. pero en este momento, bueno, ya llegaban solos algunos, ¿no? La mayoría llegaban solos, pero estos que están ahorita están solos y muchos de sus padres han sido devueltos a México esperando que su resolución sea aprobada. Y lo que está llamando la atención en este momento es la situación tan infrahumana como están viviendo, ¿verdad? Y que ahora, pues también, seamos honestos, o sea, están en campaña política, tanto los demócratas como los republicanos, entonces lo estamos viendo más a mano. Y creo que es un buen momento para poder visualizar y para poder tomar de una vez por todas este tema de migración que ha afectado a muchísimos centroamericanos. Para visualizar, espera Diana, para visualizar esto me gustaría, antes de seguir, que escuchemos, porque hay una conversación grabada entre una abogada y una joven migrante en uno de estos centros de acogida que se ha hecho viral, y antes de seguir me gustaría que lo escucháramos para visualizarlo. Sobre cómo estuvo el centro de detención. No le daban poca comida, unos niños que no se bañaban, no los bañaban, los trataban mal, allí donde estábamos, eran malas con nosotras. ¿Y dónde dormían? ¿Dormían en camas? Dormían en el puro piso. Oh, ¿le hicieron cobijas o no? Solo una cobija los daba. ¿Y era suficiente para que pudieran aguantar el frío? No, unos niños enfermos, que allí les decía que lo llevaran al hospital, pero no lo llevaban. Uno se pregunta, Magdalena, si este tipo de conversaciones al final casi al gobierno les interesa hacerlas públicas para evitar nuevas caravanas o como efecto disuasorio. La situación, dejar escalar la situación de esa manera, tratar a los migrantes de esa manera, no tener ningún tipo no tienen asesoría jurídica, no tienen artículos de higiene, las luces se mantienen encendidas 24 horas al día para que no duerman. Eso es lo que se pretende, es decir, bueno, si se van a venir para acá, va a estar. Que sepan que pero eso no funciona. Las personas no se van a dejar de hacer el viaje para Estados Unidos. Sí, porque cada uno piensa que lo va a lograr, que de alguna manera lo va a lograr. Pero claro que la estrategia atrás está de poner miedo y como poner un ejemplo, a ver, si se vienen para acá, les va. Y Trump lo ha dicho, si no les gusta, no vengan. Pero Estados Unidos está intentando dejar con Trump de ser un país de migrantes. Decías tú precisamente, Diana, antes que México debe asumir ahora que es un país de migrantes. ¿Por qué Estados Unidos, que siempre ha sido un país de migrantes, en donde todos se identifican como afroamericano pero americano siempre, quiere dejar de ser un país de migrantes? Estados Unidos es mucho más que Trump. Yo estuve hace un mes en Estados Unidos y viendo excelentes proyectos de integración, por ejemplo, en Colorado, cuando vemos que tienen una sociedad civil fuerte, vibrante, que es la que está yendo a estos campos de refugiados o de migrantes y está apoyando y está enviando ayuda. Sin embargo, claro que estamos viendo la elección 2020 y estamos viendo tanto del lado de los demócratas posiciones muy diferentes. Entonces, es como un paralelismo con Europa. Es la hora de quién quiere asumir el costo político. Tener políticas migratorias abiertas nunca ha sido algo con lo que se ganan elecciones. Entonces, aún los demócratas tienes de todos. Tienes unos que dicen, nosotros no queremos criminalizar la migración, y tienes otros que dicen, bueno, no, sí, hay que hacer formas.
Trump está haciendo señales para decir esto tiene que parar. Muy diferente a Merkel y su selfie que hizo, que fue una señal para traer. Entonces, es un juego político y al final los que más sufren son los migrantes, porque ellos son los que tienen que tienen que ir y cruzar estos caminos tan peligrosos. Pero yo creo que una cosa central es que tiene uno de los orígenes por qué es tan impopular hacer políticas de inmigración, porque se han mezclado dos cosas. Se han mezclado políticas de seguridad nacional con políticas de inmigración. Yo me pregunto... ¿Es que van conjunto? Van conjunto no porque así tiene que ser, sino porque así lo han hecho, porque así lo han decidido, porque han habido políticos que han decidido poner el tema junto. Pero no porque es así, pues si sino porque eso, hay una construcción del tema unificado. Ahora yo quiero dejar la pregunta claro. y quiero escuchar las opiniones de ustedes. Si nosotros hablamos de políticas de migración y las separamos de las políticas de seguridad nacional y tomamos las políticas de migración como políticas sociales, como políticas dentro del área de políticas sociales, es completamente otro el discurso que se daría. Hablemos de las sociales o económicas. Estados Unidos, en 10 años, solo de la gente que tiene estatus de refugiado, que no son todos. Estos migrantes deberían de tener estatus de refugiados porque están huyendo de la violencia. No todos. No todos, también no todos. de Pero factores económicos. no van con estatus de refugiados. Aquí estamos hablando muchos de los que vienen de Afganistán y de Irak, de la guerra de los últimos 10 años. Contribuyeron a la economía de Estados Unidos con $62 billones. La pregunta entonces, ¿por qué Trump presiona de esa manera a México, cierra fronteras? Bueno, porque obviamente Trump tiene su agenda. Este es tal vez otro de sus berrinches del por qué no tiene el muro, ¿no? O sea, básicamente este es su muro. Él está construyendo su muro en este momento. Vienen elecciones y tiene que ganar otra vez al público al que le dijo que iba a construir un muro y que iba a parar la migración. Pero es más allá de Trump, porque es mucha educación política. Claro. Cada individuo es responsable de cómo opina. Y entonces, si llega alguien y me vende una idea de que el que es diferente a mí me viene a quitar mi trabajo, que no es el caso. Pero entonces si lo crees, a políticas sociales. Tiene. Regresemos a las políticas sociales. Si es que la migración políticas nunca se ha visto en sociales, Estados Unidos como una política social, pues siempre se ha eso visto es lo como que un hay que asunto empezar a interno. hacer. Pero No ¿cómo solo va a que ser con Estados Unidos? Quiero volver a recuperar cifras porque de todos modos hay que ver la magnitud de la situación. En 2019 se podrían batir récords en México. 800.000 migrantes transitan de México hacia el norte. Políticas sociales, evidentemente, integradoras, contribuyen a la economía, pero evidentemente no es fácil acoger a 800.000 personas, integrarlas, que encuentren su hueco en el mercado laboral. No, Úrsula, no es fácil, pero ahí cuando hablabas en el otro segmento sobre qué podríamos aprender de Europa, no aprendan de las políticas, aprendan de las organizaciones y de cómo la sociedad civil se movilizó, incluso el sector privado se movilizó en Europa en el 2015. Este es el momento en que yo invitaría a México, invitaría a organizaciones como la tuya, organizaciones como la mía, a hacer intercambios de conocimiento de cómo se hizo aquí y de cómo se puede utilizar allá. Pero también la situación es muy diferente. La economía de México no es la economía de Alemania. No, pero no estamos... Yo creo que sí, en este enfoque completo sí es muy importante, estoy totalmente de acuerdo, pero hay que ver cosas. Cada país tiene que tener una frontera segura. México tiene que tener una frontera segura con Guatemala. Tenemos que poner eso, la sociedad civil, de cómo podemos aprender a empoderar a los dos con ideas y con herramientas. Es una frontera segura, es la sociedad civil empoderada, estando ahí ayudando en las necesidades de los migrantes, pero también tienen que ser los gobiernos de Centroamérica, tienen que asumir su responsabilidad. Bukele lo dijo, pidió perdón por lo que estábamos viendo, pero no es suficiente pedir perdón, sino queremos ver también qué ellos están haciendo. Y también tiene mucho que ver... bueno, es que Centroamérica es más allá de pedir perdón. Evidentemente, y aquí ya no es solamente huir del miedo y de una situación económica realmente asfixiante, sino que, como tú estás diciendo, fronteras seguras tampoco es ninguna tontería, porque estamos hablando de narcotráfico y de una serie de problemas. Es un negocio la migración con los contrabandistas. Es terrible. Pero cómo entonces el muchos problema no están es la dispuestos. migración, sino la... el problema no es la migración, sino quién utiliza la migración. Exactamente, los criminales que alrededor de la migración se están aprovechando de los migrantes. Entonces, el problema es de que no logramos separar una cosa de la otra. Y yo necesito más justificación para que me diga, es que necesitamos
fronteras seguras, justifícamelo. Fronteras ¿Para seguras qué necesitamos fronteras seguras si las Rutas personas seguras, si es las lo que necesitamos. eso es lo que necesitamos. Si las Pero personas de todas necesitamos formas fronteras están ricas, seguras. negociadas. Más Sí, importante, a ver, necesitamos un mercado laboral regional. Ok. Necesitamos formas legales en que centroamericanos puedan acceder al mercado mexicano, pero eso tiene que ir con una frontera segura. La solución sería el plan de desarrollo integral para Centroamérica que Sí. se han puesto de acuerdo los gobiernos centroamericanos. No, jamás. México. Es que es imposible en este momento ponerse de acuerdo. Por ejemplo, Costa Rica. No, pero ya lo firmaron, Pero ya espera, están todos de acuerdo. Sí, A ver, una tras otra. Pero Costa Rica, por ejemplo, o sea, Costa Rica tiene un problema muy grave con Nicaragua, ¿no? O sea, Costa Rica no va a poder renegociar con Nicaragua por muchas razones, ¿no? Políticas. Por situaciones políticas, ¿no? Y Costa Rica también está recibiendo refugiados de Nicaragua. Ahora, Costa Rica es un país mucho más pequeño, pero este es el momento donde toda la región debería ponerse de acuerdo, pero hay situaciones políticas en las Pero que... el plan, por eso yo creo que el plan integral es una buena oportunidad. No es lo mejor, No. pero es una oportunidad que viene del gobierno mexicano y que viene también de este enfoque social, Sí. de a través de proyectos de infraestructura dar posibilidades de tener un mercado laboral regional, o sea, que haya formas seguras de emigrar, pero también ahí depende mucho que la comunidad internacional también sea parte de esto. Ya Alemania ya prometió, pero no sabemos todavía cuánto. Volviendo a tomar, porque nos acercamos al final, y creo que México en este momento, como tú decías, afronta realmente una situación muy complicada por la presión que recibe de Estados Unidos. Estados Unidos ha dicho claramente que si en mes y medio no ve resultados, vuelve a poner el tema de los aranceles sobre la mesa. ¿Qué posibilidad tiene realmente México? ¿Qué margen de maniobra tiene México? Bueno, es que la estrategia de Trump del perrito, de la educación del perro, ¿no? Eso es lo que está haciendo básicamente con López Obrador. Pero México sí tiene un margen de maniobra. En el pasado, México ha dado una lista de productos en los que pueden meter aranceles. Uno de ellos podría ser el acero. Pero yo creo que esta es una estrategia que se tiene que agotar hasta el último, porque estamos teniendo guerras comerciales con China y eso no es lo que México quiere. Entonces, yo creo que, Pero va a tener que... aunque no le la queda negociación no ha sido la mejor, la posición primera es dialoguemos. Y ha sido una posición moderada, que es la única, es la primera oportunidad. Pero si Trump no responde, vamos a tener que poner aranceles. Magdalena, pero me gustaría que tuvieras la palabra final. Ya se nos va el informativo. ¿Qué dices de la política migratoria de AMLO? ¿Cómo? ¿De la política migratoria de AMLO hasta el momento? ¿Tiene margen de maniobra con Estados Unidos? Lo que pasa es que económicamente hay una dependencia mutua. Yo me pregunto qué pasa si México dice, vale, pones aranceles, ya no te llevo aguacate, ya no te llevo esto. Todas las personas que trabajan temporalmente en la agricultura no van más. ¿Qué pasaría? Si escala. Muchas preguntas abiertas. Hoy realmente necesitamos media hora más de cuadriga, pero lo tenemos que dejar aquí. Muchas gracias a las tres por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. Ya saben, escríbanos a nuestras redes sociales, a nuestro correo electrónico y hasta la próxima.